Buenas noches, bienvenidos al programa de la Cultura Jurídica, una producción de la revista y la Universidad Tepantlato. Hoy hablaremos sobre el tema la ciencia constitucional y la ciencia política. Gracias. Y tenemos como invitado especial al doctor Miguel Cobian Andrade y al doctor Julio Humberto Hernández Fonseca. El día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia constitucional y la ciencia política. Voy a mencionar los temas del programa de Derecho Constitucional que se tiene proyectado, ¿sí?, desarrollar en el doctorado. ¿Sí? El módulo primero es la ciencia constitucional y la ciencia política, y se abordará el tema el poder político como materia prima de la ciencia constitucional, las relaciones entre el sistema político y el sistema constitucional, el tipo de Estado y la forma de gobierno integrados en un sistema político, estudios de los sistemas políticos democráticos con fundamento en la teoría del rombo. El módulo 2, el tipo de Estado y la forma de gobierno, el Estado liberal de derecho, el Estado social de derecho, las autocracias autoritarias y totalitarias, los diversos regímenes de gobierno y los tipos de Estado. En el tercer módulo se abordará el tema democracia política o democracia social, los cambios políticos dentro del sistema y el cambio de sistema político, la democracia limitada a los procesos políticos y electorales, las falacias de la alternancia y de la pluralidad política como condiciones de la democracia, dogmas y mitos sobre la democracia mexicana contemporánea. El módulo cuarto, formas y tendencias del ejercicio del poder, el socialismo y las democracias populares, las tecnocracias y los fundamentalismos, el populismo y la demagogia, el nacionalismo y los fascismos. Doctor Cobian, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia política y qué influencia tendría en un especialista en Derecho Constitucional, ¿sí?, en el doctorado que se va a impartir aquí en la Universidad Tepantlato? Sí, muy buenas noches. Nuevamente un placer estar en esta emisión con todo nuestro auditorio, particularmente con dos distinguidísimos profesores y especialistas en Derecho Constitucional y en Amparo de esta universidad, para platicar nuevamente sobre el proyecto de doctorado en Derecho Constitucional que nos ha convocado en las últimas sesiones. Efectivamente, en esta ocasión hemos propuesto un tema para compartirlo con nuestro auditorio relacionado con algunos de los aspectos que tocamos en una emisión previa, en la que señalamos la ingente necesidad de que, junto al estudio de la teoría de la Constitución, se realice un estudio teórico sobre temas fundamentales de la ciencia política, para que ambos elementos constituyan sendos pilares del conocimiento teórico esencial que debe tener un especialista en Derecho Constitucional, sobre todo a nivel de doctorado. La razón es la siguiente: si partimos de la premisa ampliamente comprobada, empíricamente demostrable, con una gran cantidad de ejemplos y elementos, de que la materia prima del derecho constitucional es el poder político, que obviamente se regula en normas jurídicas del más alto nivel, pero que finalmente lo que regulan estas son la organización del poder en cuanto a los aspectos fundamentales del Estado y de las estructuras de gobierno. Entonces es muy fácil entender que, además de estudiar derecho constitucional, es indispensable estudiar ciencia política, porque de lo contrario, lo que si acaso se lograría, sería conocer las normas constitucionales, es decir, el derecho vigente en materia constitucional, pero difícilmente se podría entender su
su esencia, su contenido, y se le podría interpretar adecuadamente y, lo que es más grave, aplicar eficientemente. Dicho de otra manera, quien solamente conoce el derecho constitucional carece de uno de esos pilares fundamentales para el entendimiento de los objetos de estudio de la materia constitucional. Y dicho sea de paso, exactamente lo mismo le ocurre a un politólogo que solamente estudie ciencia política y no complemente sus conocimientos en forma paralela con el estudio de la materia constitucional. Digamos que estos pilares de los que hablamos, o estos dos fundamentos cognoscitivos, no son solamente privativos para el especialista de derecho constitucional, sino exactamente lo mismo se aplica para el caso de un politólogo. Y de hecho en nuestro país, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, décadas diría yo, se ha establecido esa extraña diferenciación o división, a veces irreconciliable, entre quienes estudian ciencia política y quienes estudian derecho, particularmente derecho constitucional. Es decir, quienes estudian ciencia política parece que solamente están preocupados en nuestro país por el análisis de la acción política en todas sus facetas, es decir, por la revisión de los procesos del poder empíricamente relacionados con todos los elementos propios de los actores del sistema, la acción política, los procesos de la lucha por el poder, las alternancias en los gobiernos, las composiciones de los congresos, etcétera, pero todo desde el punto de vista de la acción política, y dejan de lado, o prácticamente desconocen, la parte estructural que implica el estudio del derecho constitucional, y viceversa. La inmensa mayoría de los colegas que solo estudian derecho constitucional y no se preocupan por el entendimiento de la fenomenología del poder en cuanto a los aspectos relacionados con el derecho constitucional, que son muchos y sobre todo cualitativamente fundamentales. Entonces, me parece que es indispensable el estudio de ambas ciencias para un especialista en derecho constitucional. Hay en la práctica en nuestro México, y es pues creo que visible en todos los ámbitos políticos, ese divorcio que existe de hecho entre la ciencia del derecho constitucional y la ciencia política, pero así es, que deben estar completamente relacionadas, porque difícilmente se pueden comprender todos esos fenómenos del poder desconociendo la ciencia política o la teoría constitucional. Absolutamente. Ha habido una indebida información, ¿sí? Quienes sostienen que únicamente analizar, por ejemplo, el deber ser, ¿sí? Pero se olvidan del ser. Claro. Entonces, hace mucho tiempo había conflictos, por ejemplo, los economistas con los abogados, cuando se hacían las normas tributarias, en que decían, no, espérame, es que tú economista manejas hechos, ¿sí? Y tu abogado manejas normas, deber ser. Entonces parece que había un divorcio, ¿sí? Entre ambas ciencias, pero pues como acertadamente lo mencionas, necesariamente se tiene que estudiar el ser, ¿sí? Para luego, como manejabas en otra audición, ¿sí? Ya ese ser, ¿sí? Ya se plasma en normas jurídicas. Así es. Así. Sí, hay que recordar, a propósito del objeto de estudio que nos interesa, hay que recordar que de los primeros estudiosos sistemáticos, serios, de la materia constitucional, desde luego tenemos que mencionar entre ellos a Lassalle o Lasalle, decía que los problemas constitucionales son primariamente políticos y secundariamente jurídicos. Y cuando hablamos de primariamente y secundariamente no estamos hablando de relaciones de importancia o de que alguno de estos aspectos sea prescindible frente al otro. Simple y sencillamente es una cuestión lógica y cronológica. Por ejemplo, si pensamos que una constitución es producto de una decisión soberana, producto de una realidad consistente en una determinada correlación de fuerzas políticas que establece, define la organización del poder en sus aspectos básicos, fundamentales para
sociedad, pues estamos hablando de un origen, de una génesis de una constitución eminentemente política. O sea, pensar que una constitución es hecha por un grupo de juristas ilustrados, o en su caso, que una constitución es producto de una reforma o revisión de la anterior, en el sentido kelseniano más tradicional, para que de esa forma haya una continuidad jurídica y un fundamento de validez de un nuevo sistema constitucional frente al anterior, evidentemente es un desconocimiento total de cómo suceden en la realidad estos cambios y estas generaciones constitucionales. Las constituciones son producto del poder, como el derecho es producto del poder. Pero en términos concretos, en el ámbito constitucional es en el que con mayor claridad se percibe esto. Después de todo, ¿qué contiene cualquier constitución? La organización del poder. En cuanto a qué aspectos, sus fundamentos, sus objetivos, que es el tipo de Estado, sus estructuras y sus instituciones, que es la forma de gobierno. En otras palabras, si de entrada la esencia de lo que vamos a estudiar es política, parece de sentido común que frente al estudio normativo, que es indispensable, pues estudiemos también ciencia política. Evidentemente, la ciencia política, o como en algunas universidades se le denomina las ciencias políticas, tienen un objeto y una materia de estudio amplísimos. Concretamente, para el caso de un especialista en Derecho Constitucional, no es tan necesario, por ejemplo, adentrarse hasta lo más profundo de la teoría política. Probablemente no sea indispensable. Es decir, no hay que convertir a un especialista en Derecho Constitucional en un experto en cuanto a todas las formas y teorías mediante las cuales se ha querido entender el fenómeno del poder en una sociedad. No, por supuesto que no. Eso lo estudia un politólogo, lo estudia la sociología política, en sus aspectos fundamentales sobre el por qué y el para qué lo estudia la filosofía política. Pero para un especialista en Derecho Constitucional es indispensable entender una serie de aspectos relacionados con esa materia prima que es el poder, sin los cuales es imposible, literalmente imposible, comprender desde qué es una constitución, cuál es su estructura, cuáles son sus posibles contenidos, su génesis, su fundamento de validez, los mecanismos para su revisión, que por cierto en nuestro país son sumamente deficientes. Y finalmente, lo que es más importante, en tanto especialista, si no posee esos conocimientos es prácticamente imposible que emita un juicio razonable, un juicio aceptable en términos de su nivel como doctor, sobre una constitución específica, supongamos la mexicana, en cuanto a la necesidad de su modificación en tal o cual aspecto, o inclusive, de ser el caso, sobre la conveniencia de crear una nueva constitución. Si carece de esos conocimientos, sencillamente esos puntos de vista van a ser parciales, fragmentarios, o yo diría que inclusive carentes de fundamento. Sí. Vamos a un corte. Doctor Cobian, pues muy interesante lo que estaba abordando el tema entre lo que debe de conocer el especialista en Derecho Constitucional, y pues nos gustaría que nos pusiera algunos ejemplos y abundar un poquito más de tan interesante tema. Sí, a ver, pensemos, un tema que se discute prácticamente en todos los foros y en todos los ámbitos en nuestro país actualmente, que es el de la democracia. A veces se discute hasta con exceso y en muchos casos también con defecto. Simplemente pensemos en lo siguiente. Desde el punto de vista académico de la especialización, en principio, ¿a quién le correspondería hablar de democracia en términos de un alto nivel de especialización? Bueno, uno pensaría en principio que a un politólogo, que bueno, la democracia tiene que ver con la organización del poder, es una determinada forma de organizarlo y de estructurarlo, pues un politólogo se encarga de explicarlo junto a otros especialistas, pero particularmente él. Sin embargo, si pensamos, ¿dónde se define
¿Cuál es el fundamento genérico de la organización del poder en nuestro país? Por supuesto en la Constitución. ¿Y cómo se define que debe darse esa organización normativamente? Pues se dice que nosotros somos un Estado democrático y que la democracia no debe entenderse en forma limitativa, sino en forma amplia, que la democracia no debe constreñirse a un entendimiento de los aspectos político-electorales, sino también a los aspectos económicos y sociales. Todo es lo que dice el artículo 3 con una serie de prescripciones normativas que a veces se aprende la gente de memoria, pero que no sabe exactamente qué significa. Una forma de vida, etcétera. Eso quiere decir que la democracia en nuestro país, por prescripción constitucional, debe tener fines u objetivos y no puede limitarse a los procesos político-electorales, como muchos especialistas y muchos analistas suponen. De tal suerte que si hay un cambio de partidos en el poder, se dice que hay un avance o un retroceso en la democracia. Pero si ahí apenas están llegando al poder, no sabemos cómo van a gobernar, no sabemos qué resultados va a tener el ejercicio del poder y si estos van a redundar en beneficio del nivel de vida de la población o en su perjuicio. Es decir, la democracia se inicia con los procesos político-electorales, se ejerce desde el poder y tiene efectos económicos y sociales en una sociedad y en sus habitantes. Entonces, la democracia parecería como si fuera simplemente un tema propio de los politólogos. Y no obstante, si vemos nuestra Constitución, establece una serie de elementos normativos relacionados con lo que debemos entender por democracia, y no solamente en términos teóricos, sino para la aplicación de esas normas. Entonces, si un especialista en materia constitucional no sabe ciencia política en sus aspectos fundamentales, no los conoce, difícilmente va a poder decir qué es la democracia y mucho menos en su momento podrá aplicar esas normas en función de lo que la Constitución establece. Hablamos con mucha frecuencia del Estado democrático de derecho. Exacto. Y hablamos del principio democrático, pero nunca distinguimos qué es una cosa y qué es otra. Así es, así es. Por ejemplo, ese es otro magnífico caso que permite ilustrar lo que estamos diciendo. Se han dado muchas definiciones y se han expresado muchas ideas sobre lo que es el Estado de Derecho, como cuestión inicial. Pero cuando empezamos a agregarle más adjetivos, se supone que estamos diciendo algo diferente o una variante de lo que hemos dicho antes. A ver, pensemos. De manera muy sencilla. Si la palabra Estado la sustituimos por poder y la palabra derecho la sustituimos por orden jurídico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que se trata de un Estado en el cual el poder está jurídicamente estructurado y regulado por normas de derecho. ¿Y esto qué significa? Que toda la fenomenología del poder, regulada constitucionalmente y legalmente, tiene que darse en la práctica conforme a ese conjunto de normas jurídicas que integran el sistema constitucional y más ampliamente el sistema jurídico de un país. Estado de Derecho significa el poder regulado por el derecho. Entonces, otra vez nos encontramos con la necesidad de entender qué es el poder. Y eso es un tema de la ciencia política. Agreguémosle Estado democrático de derecho. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que ahora el poder político que va a estar regulado por las normas jurídicas debe cumplir determinadas condiciones, desde su estructuración hasta su ejercicio y hasta sus resultados u objetivos. O sea, toda esa fenomenología del poder, que es parte de la realidad y que está regulada jurídicamente hasta donde las normas lo establezcan, debe cumplir con finalidades democráticas. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y qué cosa es la democracia? ¿Qué cosa es cumplir con finalidades democráticas? Entonces puede llegar alguien y decirnos, pues que los procesos del poder que implican elecciones, porque es una democracia, sean legales, sean competitivos, sean equilibrados, y a lo mejor hasta agrega, y haya alternancia cada determinado tiempo y pluralidad política. Suena muy bien eso, pero estamos metiendo una serie de elementos que no pueden entenderse cabalmente solamente con el instrumental que da el derecho constitucional. Porque entonces tendríamos que preguntar, a ver, ¿por qué tú señalas todos esos elementos y no otros? ¿Por qué necesariamente esos? Y esa discusión ya implica tener otro instrumental que es el de la ciencia política. Porque también podríamos decir, está muy bien que todos esos procesos del poder jurídicamente regulados de la Constitución hacia abajo
sean democráticos, significa que efectivamente haya participación ciudadana en los procesos de elección de los gobernantes, pero que estos al ejercer el poder tomen decisiones que necesariamente tengan congruencia con la voluntad ciudadana expresada en los procesos electorales, lo que equivale a decir que el resultado del ejercicio del poder eleve el nivel de vida de la mayoría de la población, porque al fin y al cabo la mayoría de la población eligió a esos gobernantes que van a actuar dentro de ese sistema constitucional. Entonces, por cualquier camino por el que queramos llegar y cualquier reflexión que queramos hacer bajo estos conceptos que aquí solo hemos mencionado en forma ejemplificativa, llegamos siempre a la misma conclusión. Quien quiera saber derecho constitucional y sobre todo al más alto nivel, necesariamente tiene que conocer una serie de elementos, conceptos y sobre todo entender cada uno de ellos en su correcto sentido, que son propios de la ciencia política. Si no, es imposible que hablemos de un verdadero especialista. Adelante. Bueno, eso nos hace patente la necesidad de tocar los temas que habíamos mencionado en nuestro programa de doctorado, en el proyecto que estamos esbozando. Muy importante para conocer nuestro tipo de Estado, nuestras instituciones y lo importante también el control del poder. Claro. El control del poder. Sobre este tema de control de poder, está muy en boga en la actualidad el tema de las reformas. Hemos visto reformas muy bueno, que están en el presentes, están en periodo de aprobación, pero que se están afectando aspectos relevantes de nuestro sistema jurídico y por otra surge a discusión ese problema eterno del control de constitucionalidad de esas reformas constitucionales, los medios que son idóneos para realizar el control de esas reformas. Primero, yo creo que sería importante también llevar un conocimiento de cuáles son esas condiciones que se requerirían para hablar de reformas constitucionales, esos presupuestos que se deben dar y esas reformas por el órgano integrado por las cámaras del Congreso, de las cámaras que integran el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, hasta dónde pueden modificar la Constitución y qué otros aspectos serían necesarios para poder hablar de una reforma sustantiva. Claro. Bueno, este tema es importantísimo dentro de nuestro derecho constitucional y lamentablemente es un ejemplo paradigmático del desconocimiento que hay en nuestro país sobre la teoría de la Constitución. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis y aprovechando la atinadísima observación que acabas de hacer sobre este tema, si nos fijamos, en cuanto a esa área altamente especializada del derecho constitucional, que es el control de la constitucionalidad, en nuestro país, por cierto, denominada incorrectamente de muchas formas, incorrectamente llamada derecho procesal constitucional, incorrectamente llamada control de la Constitución y algunos otros casos más. Por ejemplo, ¿cómo se llama específicamente esa área especializada del derecho constitucional, que seguramente será motivo de otras pláticas y que desde luego forma parte de este doctorado como una de sus estructuras fundamentales? Se llama control de la constitucionalidad del poder político. Es decir, otra vez nos encontramos por un camino distinto con las relaciones entre el derecho constitucional y la ciencia política. Es decir, la Constitución es el parámetro del control de la constitucionalidad o la referencia. El control de la constitucionalidad se ejerce sobre las decisiones, sobre las determinaciones de quienes ejercen el poder y tiene como propósito fundamental eliminar esas determinaciones, es decir, esos actos regulados jurídicamente, pero que al fin y al cabo implican ejercicio del poder, cuando contravienen las normas constitucionales. Entonces, obviamente el control de la constitucionalidad
constitucionalidad es por definición un control del poder político constitucionalmente regulado. Otra vez nos encontramos con la necesidad de estudiar lo que es el poder, una vez más. Ahora, sobre el tema de la revisión de la Constitución, o reforma constitucional, como se le dice aquí, bueno, realmente yo creo que si se tuviera que escoger un capítulo o una estructura de nuestra Constitución para hacerla candidata a ganar el premio de la mayor deficiencia y la peor aplicación práctica, sería esa. Tenemos, como todo el mundo sabe, un solo artículo en el que se regula, mediante un procedimiento que ahí se establece, un aspecto tan relevante como es la modificación de la Constitución y de las normas constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera tenemos un sistema o subsistema o capítulo específico en el que se regule en por lo menos 5 o 6 artículos, el número es lo de menos, pero con las normas o las prescripciones constitucionales suficientes, algo de tal relevancia. Ejemplo, primero, no tenemos un artículo en el que se diga específicamente quiénes tienen derecho de presentar el proyecto, la iniciativa de revisión constitucional. Utilizamos, como todos sabemos, el que está establecido para iniciar el procedimiento legislativo ordinario, cuando en cualquier escuela de derecho se enseña que el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 72 es uno, y el procedimiento para modificar la Constitución, denominado extraordinario, está en el 135. Entonces yo de entrada no me explico cómo es posible que apliquemos uno de los artículos que se refiere al procedimiento legislativo ordinario al extraordinario. Es decir, los mismos sujetos que tienen derecho de iniciar leyes federales son los mismos que tienen derecho de iniciar proyectos de reforma a la Constitución. Esto puede parecer irrelevante, sería motivo de una discusión más amplia. Nada más lo señalo para empezar literalmente por la primera falla ostensible. ¿Cómo es posible que no tengamos un artículo en el que se diga quiénes tienen derecho de iniciar una revisión constitucional? Segundo, el acto jurídico mediante el cual, según nosotros, modificamos la Constitución. ¿Cómo le llamamos? Decreto de reformas y adiciones a la Constitución. Y no el término correcto que ley. Y nadie ha protestado en casi 100 años de vigencia de la Constitución. Vamos, ni Burgoa, ni Tena Ramírez, ni Carpizo, y antes, ni Mario de la Cueva, dijeron nada. Y es muy importante señalar que muy al principio de la vigencia de nuestra Constitución, el acto jurídico mediante el cual se modificaba sí se llamaba ley. Yo tengo copias fotostáticas de modificaciones a la Constitución que dicen ley, no decreto. Y es que si examinamos con cuidado, ¿cuál es la naturaleza jurídica de ese acto mediante el cual se reforma la Constitución? Por competencia, ¿qué órganos intervienen? Órganos legislativos. Por procedimiento, ¿qué tipo de procedimiento es? Es un procedimiento legislativo. Pero quizás lo más obvio, por contenido, por materia. ¿Qué es lo que contiene un llamado decreto de reformas a la Constitución de nuestro país? ¿Acaso contiene actos concretos? ¿Acaso dice que se va a expropiar un predio cuya colindancia es tal o cual? No. Contiene normas generales que sustituyen a las que han sido eliminadas de la Constitución o del texto constitucional. Entonces, eso es, desde todos los puntos de vista, una ley de revisión constitucional, no un decreto. Un decreto. Grave estaría la situación que en un país constitucional y democrático la Constitución se modificara por decreto, o sea, por orden de alguien. No. Los decretos son actos típicamente de gobierno y en un Estado de Derecho implican la aplicación de las leyes a actos concretos. Entonces, eso no es un decreto. Eso es una ley de revisión constitucional y además lo más grave es que ni siquiera estamos descubriendo nada que no se sepa. ¿Cómo se llaman estos actos jurídicos en los sistemas constitucionales europeos, por ejemplo, que son los más avanzados? Se llaman leyes de revisión constitucional, ley constitucional, etc. Son leyes, no son decretos. Y nada más para concluir esta idea inicial. No tenemos, y eso quizás es lo peor, no tenemos un artículo en el que se establezca qué partes de la Constitución son modificables, no se pueden modificar y cuáles sí. Es decir, ni siquiera hemos tenido el cuidado a lo largo de casi 100 años, y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde están nuestros supuestos especialistas? Para haber propuesto ya desde hace muchas décadas que se estableciera un artículo en el que se señalara, esto es lo que se puede cambiar de la Constitución mediante el artículo 135.
y esto otro no. Y si lo quieres cambiar, aplica este procedimiento, pero además somete esa modificación a referéndum. Lo que equivale a decir, distinguir claramente entre lo que es la Constitución, esencia, las prescripciones normativas que establecen nuestras decisiones políticas fundamentales, nuestro tipo de Estado, nuestro régimen político, frente a las que no tienen ese contenido y que por lo tanto pueden ser modificables a través de un procedimiento en el que no tenga intervención el pueblo, el titular de la soberanía. Y por último, para colmo, no tenemos preceptos en los que se establezcan en qué casos no puede proceder una revisión constitucional por las circunstancias prevalecientes en un Estado, en una sociedad. Ejemplo, un estado de emergencia, un estado de sitio, cualquier situación que salga de la normalidad social o eventualmente constitucional. Es decir, puede sobrevenir un terremoto, puede sobrevenir una epidemia generalizada o una crisis financiera o en un caso extremo un golpe de Estado y nosotros eventualmente podríamos presentar un proyecto de reforma a la Constitución como si todo estuviera ocurriendo conforme a la normalidad. Ni siquiera tenemos eso. Por eso hablo de que por lo menos deberíamos tener 5 o 6 artículos para regularizar, para regular todo esto. ¿Y qué es en cambio lo que sí tenemos? Y todo el mundo repite en conferencias, en clases, en sentencias judiciales y en libros de texto, ¿qué tenemos? Nuestra maravillosa frase, la más absurda de todas las que he escuchado en materia constitucional en nuestro país, inventada por Tena Ramírez. Tenemos nuestro poder constituyente permanente. Eso sí tenemos. Vamos que a un es corte. un absurdo. Totalmente. Vamos a un corte y regresamos. Doctor, estaba comentando lo del referéndum. ¿Sí? ¿Nos podría explicar el referéndum y hacer una comparativa con lo que es el plebiscito y cómo operaría en un sistema constitucional, cómo opera en un sistema constitucional y la importancia de que hubiera una reforma constitucional en México en donde se estableciera estas figuras? Sí, bueno, en el bloque anterior comentaba el doctor Julio Humberto, y ahora lo haces tú también, que en materia de revisión constitucional es indispensable distinguir lo que implicaría modificar normas constitucionales cuyo contenido no es definitorio de la organización política del Estado en sus aspectos esenciales, de las que sí contienen prescripciones normativas relacionadas con esto último. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si nosotros revisamos una prescripción constitucional como la contenida o como las contenidas en el artículo 40 de la Constitución Federal, vemos que se señala ahí que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Evidentemente ahí se está haciendo referencia al tipo de Estado y a la forma de gobierno, es decir, a la Constitución en sentido esencial. Si esta norma la comparamos con otra, como la contenida en el artículo 64, que dice que al diputado federal y al senador que no vaya un día a sesión se le quitará un día de sueldo, de dieta, nos percatamos de que ambas normas, desde el punto de vista formal, pertenecen a un texto constitucional y tienen esa jerarquía, pero evidentemente su contenido prescriptivo difiere, en cuanto a que la primera, la del artículo 40, se refiere, como ya hemos dicho, a los fundamentos de la organización del poder, es decir, a la Constitución en esencia. La otra se refiere a una serie de elementos que, si no aparecen en el texto constitucional, no modifican en lo mínimo la Constitución del Estado, entendida como la organización del poder en sus aspectos fundamentales. Es decir, si nosotros trasladamos el artículo 64 con su contenido normativo a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, no cambiamos en absoluto la Constitución mexicana, entendida correctamente en su sentido esencial. Habremos eliminado un artículo, una norma constitucional menos, pero no estamos cambiando los fundamentos del Estado mexicano, ni estamos cambiando ninguna de sus estructuras de gobierno. Pero si cambiáramos, por ejemplo, de la prescripción del sistema presidencialista al sistema parlamentario, ahí estaríamos tocando un punto
esencial. Absolutamente. Ahí, como bien señala el doctor Julio Humberto, ahí sí estamos tocando un aspecto fundamental, que en la especie se refiere a una parte de nuestras estructuras de gobierno o de nuestro régimen político. Entonces ahí la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿puede un conjunto de poderes públicos, cuyo nivel por definición es el de órganos constituidos, no poderes constituyentes, sino precisamente hasta desde el punto de vista gramatical? Poder constituyente es la fuerza real que constituye en sentido activo, participio activo del verbo constituir. Órganos constituidos son estructuras a las que se asigna una competencia para que ejerzan atribuciones y facultades, pero que están constituidas ya por definición del poder constituyente, o sea, son derivadas de participio pasivo del verbo constituir. Entonces, habría que preguntarse: un conjunto de órganos constituidos, como son el Congreso de la Unión más las legislaturas locales, ¿pueden modificar los fundamentos constitucionales de los que ellos mismos derivan? Pues esto parece hasta de elemental lógica. Lo más extraño es que seguramente, un filósofo, un politólogo, un economista y quizás un historiador, no viciado por la lectura de Tena Ramírez, sino al margen de la misma, por sentido común y aplicando la lógica diría: esto no es posible. Sin embargo, quien ha estudiado derecho constitucional en nuestro país, basándose en Tena Ramírez, que dicho sea de paso, pues son las últimas 50 generaciones de licenciados en Derecho, dirán: no, sí es posible, porque el 135 es un poder constituyente permanente. Ahora insisto, si esto fuera solamente un concepto teórico o una ocurrencia académica, pues no pasaría de ser criticable. El problema es que esto ha servido de fundamento inclusive para una y muchas resoluciones judiciales al más alto nivel. Entonces yo me preguntaría: ¿dónde está el fundamento jurídico del poder constituyente permanente en nuestro sistema constitucional? Dicho de otra manera, así como me puedes hablar de la garantía de audiencia, así como me puedes hablar de la representación de la Cámara de Diputados, que están previstas normativamente y tenemos cómo fundamentarlas, ¿de dónde se ha pretendido sacar y fundamentar la existencia de un poder constituyente que no resiste la menor prueba lógica, constitucional, jurídica, ni de ninguna otra naturaleza? Simplemente es un ejemplo patético de que en México no se conoce, no se estudia, no se cultiva, no se enseña y no se aplica la teoría de la Constitución. Entonces, no tenemos ningún poder constituyente permanente, ni tampoco se llama poder revisor, como dijo Burgoa, tampoco es una tercera opción, como ha dicho Carpizo. Sencillamente es un procedimiento establecido ahí, defectuosamente, para cuya realización concurren distintos órganos legislativos. Eso es todo lo que tenemos ahí. Ahora, ¿por qué viene toda esta discusión y por qué sobrevienen todas estas dudas? Porque está tan mal diseñado, desde el punto de vista normativo, que simplemente decimos: pues ahí no se señala ningún límite. Entonces mi conclusión es que todo se puede cambiar. Y no falta el que dice cosas tan verdaderamente ridículas como: es que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si ahí no se le prohíbe nada, se le permite hacer todo. A ver, no olvidemos, por elemental decencia académica, que ese axioma, esa regla, funciona exactamente así para el derecho privado, pero no para el derecho público. La regla para el derecho público es exactamente la inversa. Lo que no está permitido está prohibido. Luego entonces, o lo que conocemos también con el principio de legalidad, entonces, si tú me demuestras dónde dice en la Constitución que a través de ese procedimiento se puede cambiar cualquier parte, entonces con mucho gusto lo acepto, pero no lo dice. Y, nada más para concluir esta idea, una vez más, para nuestra desgracia, ese artículo es prácticamente una copia textual pasada de una constitución a otra de nuestro país, de la Constitución de Estados Unidos. O sea, otra vez tenemos el mismo problema que en otra sesión examinamos en el caso del artículo 133, una vez más. Doctor, estaba yo leyendo aquí su proyecto de Constitución mexicana del siglo XXI y me pareció algo de suma relevancia, muy interesante la propuesta que hace en el título 9, capítulo único, en donde voy a leer los dos primeros artículos que me parecen
muy interesantes. El 281, que dice: todo acto de revisión constitucional revestirá la forma de ley de revisión constitucional, la cual deberá expedirse en los términos que señalan los siguientes artículos. Y el 282, que me parece muy interesante, dice: la Constitución mexicana puede ser revisada en cualquiera de las siguientes hipótesis y mediante la aplicación del procedimiento respectivo. Inciso A: revisión parcial de la Constitución, modificando uno o más preceptos constitucionales en el fondo y en la forma, sin alterar las decisiones políticas fundamentales definitorias de la esencia del Estado mexicano. Y la modificación de una o varias decisiones políticas fundamentales y la revisión total de la Constitución y expedición de una nueva Constitución, y que posteriormente en los siguientes artículos de su proyecto, pues muy interesante, establece el procedimiento, ¿sí? En qué casos, ¿sí? Pero a mí lo que me llama mucho la atención y nos gustaría que nos explicara aquí, eso de las decisiones políticas fundamentales, porque pues, en la cuestión actual pues no existe realmente ninguna regulación para que pueda hacerlo el supuesto llamado poder constituyente, probablemente, que ya ampliamente ha explicado y que es una barbaridad. Eso sería, que a ver si nos puede explicar. Bueno, obviamente esa terminología de las decisiones políticas fundamentales está tomada de quien es considerado universalmente como el padre de la ciencia constitucional, que es Carl Schmitt, quien a su vez tomó muchos de sus fundamentos teóricos de las ideas del abuelo, exacto, del abuelo, que fue Lassalle. Yo diría que Lassalle sembró las semillas y ahí se quedó, y Carl Schmitt se encargó de cosechar y desarrollar todo lo que Lassalle había planteado. Entonces es una terminología tomada de Carl Schmitt que me parece muy acertada, muy precisa, aunque dicho sea de paso, aquí en México hay autores que en forma totalmente gratuita señalan simplemente que esas ideas y esos conceptos han sido superados, pero jamás explican por qué, ni en qué condiciones, ni con quién o por qué han sido superados. Obviamente, como en un texto normativo, como es una constitución, no se pueden incluir elementos teóricos y dejarlos nada más así, o términos teóricos y dejarlos tal cual, sin hacer la propia especificación normativa de lo que debe entenderse por cada uno de ellos. En artículos posteriores, en alguno de ellos, se señala precisamente qué es lo que se entiende por decisiones políticas fundamentales en este proyecto. Y se dice, para los efectos del artículo tal o del artículo anterior, se entienden por decisiones políticas fundamentales y por lo tanto quedan fuera del alcance del procedimiento establecido en tal precepto las siguientes normas o preceptos constitucionales. Y sugieres ahí un procedimiento especial para modificar precisamente este tipo de normas o decisiones políticas fundamentales. Así es. Incluso hablas allí de un aspecto muy interesante del que me gustaría que nos hablaras, del referéndum y el plebiscito. Claro, sí. Quisiera agregar antes de hacerlo nada más un par de cuestiones que son muy, muy importantes. En la actualidad, ese libro fue escrito creo que en 2006, una cosa así. En la actualidad yo he tratado de hacer un poquito menos abstractas estas ideas de Carl Schmitt. Y he llegado a la conclusión, que ya he plasmado en algunos otros de mis libros, de que en realidad esa idea de decisiones políticas fundamentales se puede resumir y al mismo tiempo hacer más inteligible en los conceptos tipo de Estado y forma de gobierno, o régimen político o estructuras de gobierno. En otra emisión señalábamos que, desde mi punto de vista, en sí lo que contiene una constitución son esos elementos: la definición del Estado, del tipo de Estado, y la integración de las estructuras de gobierno. Esos dos bloques de elementos son las decisiones políticas fundamentales de las que hablaba Carl Schmitt, digamos ahora traducidas a conceptos que tratan de ser más precisos para evitar que se vuelva opinable hasta el infinito qué se debe entender por una decisión política fundamental. Pero además esto no se ha quedado en los sistemas constitucionales europeos en el ámbito estrictamente teórico. Por ejemplo, hay constituciones, y no una sino bastantes, tal es el caso de la alemana, de la española, de la italiana, de la francesa, en la que artículos específicos señalan qué partes de la Constitución no pueden ser modificadas a través del procedimiento, llamémosle genérico, que se establece para su reforma.
Por ejemplo, hay constituciones que dicen, la forma republicana de gobierno no puede ser objeto de una modificación constitucional. Otras constituciones, como la alemana, establecen una serie de referencias a distintas secciones, a distintos capítulos de la propia Constitución. Otro tanto hace la española, que señala el procedimiento de revisión genérico y después dice, sin embargo, si se quisiera modificar el capítulo sexto, la sección segunda del cuarto, etcétera, sin que sean exactamente estos, es solo un ejemplo, entonces dice, si se quieren modificar estos elementos, entonces además de aplicar este procedimiento, habrá que someter la reforma a un referéndum. Es decir, al revisar cuáles son todos esos capítulos y secciones, nos damos cuenta de que cada uno de sus elementos prescriptivos se refieren al tipo de Estado y a la forma de gobierno. Y hay un caso verdaderamente significativo entre los sistemas constitucionales europeos, que es el de Portugal, en el cual precisamente se señala en un artículo X, no recuerdo el número, creo que 286, cuál es el procedimiento de revisión constitucional, también el genérico. Y en uno posterior, que lleva como rubro esta leyenda, límites materiales a la revisión constitucional, se establece una lista que va del inciso A al inciso N, o el inciso O, no recuerdo, pero así, de ese tamaño prácticamente todo el abecedario, y se va señalando inciso por inciso qué aspectos no pueden ser modificados a través de ese procedimiento, lo que equivale a decir, ahí nos está diciendo esa Constitución cuáles son sus decisiones políticas fundamentales o cuál es su Constitución esencia. Es decir, si revisamos más o menos cuáles son esos elementos, señala la soberanía popular, la distribución de competencias, los límites y controles al poder, la renovación periódica de los gobernantes, los derechos humanos, individuales, sociales, difusos, el control de la constitucionalidad, el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, el régimen parlamentario, etc. Es decir, ¿qué nos está diciendo ese precepto? Aquí te digo con toda claridad qué es lo que no puedes cambiar, porque queda fuera de la competencia de los órganos constituidos, aunque sea en su conjunto, es decir, los que concurren para aplicar el procedimiento de revisión constitucional. Obviamente en nuestro país no tenemos nada parecido en nuestra Constitución. Ahora bien, esto nos podría llevar a una conclusión errónea, consistente en decir, entonces, si esos elementos que hemos identificado con la Constitución esencia, con las decisiones políticas fundamentales de Carl Schmitt, o con el tipo de Estado y la forma de gobierno, como ahora sugerimos que se pueden denominar, entonces esas son inmodificables, no cambian, en la práctica nos demuestra empíricamente la realidad que no cambian, por supuesto que no, es todo lo contrario, simplemente de una Constitución a otra pueden aparecer nuevas, pueden repetirse algunas, puede ser totalmente diferente una de la otra. Entonces, por supuesto que cambian. Entonces, hay dos caminos para que se den esos cambios. Uno puede ser el de las vías de hecho, una revolución. Y evidentemente esa nueva expresión, esa nueva manifestación de la soberanía, en este caso popular, traería como consecuencia la elaboración de un nuevo sistema constitucional. Pero evidentemente no resulta deseable, lógico ni aconsejable que cada vez que se quiera cambiar o ajustar un elemento esencial de una Constitución haya que esperar una revuelta o una revolución. Un extremo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un especialista en derecho constitucional sabe perfectamente bien que lo que se debe establecer es una serie de estructuras o de elementos que corresponden a un subsistema de las estructuras de gobierno de un Estado democrático, que es la democracia semidirecta, con base en la cual, a través de un referéndum, se pueda someter a la aprobación de la voluntad ciudadana la modificación que se haga a cualquiera de esos aspectos esenciales de la Constitución a través del procedimiento establecido en ella. Es decir, para ser más concretos, que si en México tuviéramos esta regulación, esas partes esenciales de la Constitución, que ya han sido modificadas muchas veces, eso es lo más grave, sí, precisamente aplicando ese artículo y aplicando los apoyos teóricos del poder constituyente permanente y esas situaciones absurdas. Entonces lo que habría que hacer sería establecer precisamente el referéndum. ¿Y qué cosa es, en dos palabras, un referéndum? Bueno, es una estructura de democracia semidirecta con base en la cual no solamente una reforma a la Constitución, sino cualquier norma general de las que se pueden someter a referéndum, o dicho al revés, de las que no están comprendidas por su propia naturaleza en
en los casos excepcionales en que no se puede aplicar esta estructura, como pueden ser las normas generales relativas a cuestiones fiscales, de seguridad nacional y de otro conjunto de posibles contenidos normativos. Salvo esas excepciones, son las normas generales, entendiéndose por tales la revisión de la Constitución, un tratado internacional, un reglamento, inclusive podríamos hablar de otro tipo de normas de alcances generales, como pueden ser las que se expiden en casos excepcionales, como los decretos ley, todo lo que tenga alcances generales, y se puede someter a la aprobación de la voluntad ciudadana a través de un procedimiento muy parecido, mutatis mutandis, a una elección, para quien no tenga nociones de lo que es esto, y que consiste en que los ciudadanos acuden a las urnas, pero no a elegir representantes populares, sino simple y sencillamente a emitir un voto en una papeleta en la que se le elabora una pregunta y se le señala precisamente cuál es el contenido de esa reforma, para el efecto de que manifieste su aprobación mediante un sí o un no, o su desaprobación mediante un no. Y evidentemente, al contabilizar los votos, si la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo, habrá sido aprobada esa modificación esencial a la Constitución, en el ejemplo que estamos abordando y en el tema que nos ocupa, y si la respuesta mayoritaria es no, aunque los órganos competentes la hayan modificado, no puede considerarse aprobada, ni mucho menos ponerse en vigor. Entonces, es una forma de legitimar una revisión constitucional cuando ésta se refiere a esos aspectos esenciales que corresponde crear y en su caso modificar al poder constituyente. Entonces, lo que estamos haciendo es, de un poder constituyente que crea la Constitución, con base en la cual se estructura un sistema constitucional, pasamos a preguntarle a ese mismo poder constituyente, ahora en términos del titular de la soberanía popular, si está o no de acuerdo con esa modificación. Y además, esto es un mecanismo que se utiliza en muchísimos países, particularmente en Europa, y que no implica ningún problema político, económico, social, de desajuste, ni mucho menos. Hay una serie de mitos que se han construido con relación a la democracia semidirecta, absolutamente insostenibles. Y el plebiscito, nada más para aclarar cualquier duda, implica exactamente el mismo mecanismo, los mismos objetivos, los mismos procedimientos, nada más que lo que cambia es la materia que se somete a la ratificación o rectificación de los ciudadanos, que no es una norma general, sino puede ser una decisión política genérica de gobierno, un plan de gobierno, o inclusive la permanencia o no de un gobernante en el poder, o cualquier otra determinación concreta específica que no sea una norma general. Pero en ambos casos, si nos fijamos, se trata de acudir a la voluntad ciudadana para que ésta sea la que determine si se hace o no, para decirlo en términos sencillos, lo que ya los órganos constituidos determinaron, pero que por cuya trascendencia y nivel, en este caso una reforma a la Constitución en sus aspectos fundamentales o esenciales, necesitan de la legitimación de quien sí tiene la posibilidad de decidir y que por lo tanto está por encima de los propios órganos del Estado, que son derivados. O sea, se regresa a los orígenes de legitimación de todo el sistema constitucional. Esto nos permitiría entender, y eso que desearía que nos explicaras después de la pausa, la diferencia que hay entre la aprobación de un tratado internacional y una ley constitucional. Claro, perfecto. Vamos a un corte. Doctor Hernández Fonseca, la pregunta nos habíamos quedado en un aspecto muy relevante sobre lo último que explicó el doctor Cobian, que es que nos explicara esa diferencia entonces que hay entre una ley de revisión constitucional y un tratado internacional, para saber si ambos están o participan de las mismas cualidades, si forman parte de la misma Constitución. Sí, decíamos en el bloque anterior que la conveniencia de emplear un referéndum en el caso de una reforma a la Constitución o una revisión de la Constitución, cuando se trata del tipo de Estado, de la forma de gobierno, en cualquiera de sus aspectos, no es necesario cambiarlos todos, sino
en alguno de ellos, por ejemplo, lo que tú señalabas hace un rato, si en México se quisiera transitar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario, conforme a una teoría de la Constitución científica, es evidente que esa modificación se tendría que hacer mediante el procedimiento que se estableciera para cambiar la Constitución, pero necesariamente, como parte de ese procedimiento para ese tipo de casos, sometiendo la reforma respectiva a referéndum, indiscutiblemente. Ahora bien, en la especie estamos hablando del referéndum cuando se trata de una ley de revisión constitucional, al fin y al cabo una norma general. Evidentemente un tratado internacional también es susceptible de ser sometido a referéndum. Por ejemplo, la actual forma de organización de la Comunidad Europea corresponde realmente a una confederación, no a un nuevo Estado, como suele decirse, y aunque durante mucho tiempo, hace algunos años, se difundió mucho la idea de que había una constitución de Europa y que ya tiene órganos y demás, desde el punto de vista constitucional siguen existiendo estados soberanos en Europa y por lo tanto lo que ellos tienen es una forma de confederación. Pero en todo caso, buena parte de las decisiones que se han tomado a lo largo de, pues, que son ya casi 60 años, para irla integrando, desde aquel famoso Tratado de Roma, ha sido sobre la base de tratados internacionales, la inmensa mayoría de los cuales se han sometido a referenda. Por ejemplo, estos últimos sobre la moneda única y sobre ese tipo de cuestiones, al fin y al cabo han sido modificaciones que se han hecho a normas internas, pero previa aprobación de tratados que a su vez han sido sometidos a referéndum. Y aquí viene lo interesante. Como sabemos, ha habido países en los cuales, a pesar de que sus órganos competentes, mediante los procedimientos correspondientes, ya habían aprobado el tratado para la moneda única, al ser sometido a referéndum, no fue aprobado. Pasó así al principio, si no me falla la memoria, con Dinamarca, hasta que después Dinamarca entró. Pasó con el Reino Unido, que hasta la fecha no ha aceptado la moneda única. Entonces, ¿esto qué significa? Que ese tipo de decisiones trascendentes, que evidentemente modifican aspectos esenciales en la especie del sistema económico previsto en una constitución, necesariamente tienen que pasar por la aprobación de los ciudadanos. Es la única forma de darles legitimidad. Por el compromiso que implican en el ámbito económico. Claro. En este caso de la Comunidad Económica Europea. Así es, evidentemente el sistema constitucional, cuando contiene elementos económicos definitorios de lo que será el sistema o subsistema económico regulado en las propias normas constitucionales, automáticamente contiene ese aspecto en tanto parte del tipo de Estado, o dicho de manera más clara, en un Estado liberal burgués de derecho, como técnicamente se le llama, la existencia de un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la participación prácticamente en todas las áreas del capital privado, es parte de sus definiciones esenciales. Es decir, el sistema económico es parte del tipo de Estado. En un sistema democrático social de derecho como el nuestro, tipo de Estado, la definición de un sistema económico de economía mixta, con rectoría del Estado y con áreas de intervención exclusiva del mismo, es parte de la Constitución de esencia. Específicamente corresponde al bloque relativo al tipo de Estado. Entonces, modificaciones a esos aspectos necesariamente tienen que pasar por un referéndum. De lo contrario, ¿qué es lo que estamos haciendo en rigor? ¿Y qué es lo que se ha hecho en México ante la carencia de una estructura adecuada? Hemos realizado una gran cantidad de de modificaciones a la Constitución sobre aspectos esenciales que son absoluta y totalmente anticonstitucionales desde el punto de vista de la teoría de la Constitución, porque hemos cambiado aspectos como la separación de la Iglesia y el Estado, que eran definiciones esenciales. Se han dado privatizaciones en nuestro país, se han cambiado los requisitos para ser presidente, han desaparecido formas de propiedad originarias como la del ejido. Todos esos cambios necesariamente tuvieron que haber pasado por un referéndum. Lo que pasa es que ni siquiera lo tenemos. Simplemente la modificación a la estructura del Poder Judicial de 1994, yo creo que tenía que haber pasado por ese... Claro, porque se estaba cambiando el sistema de control de la constitucionalidad. Ahora, aquí es interesante, para no dejar la duda en el aire, porque quizás muchas personas estarán haciendo esta pregunta, puntualizar lo siguiente. Muchas personas dirán, bueno, ¿y los ciudadanos comunes y corrientes qué van a entender de esos cambios? ¿De qué serviría que a un ciudadano le hicieras una o dos preguntas
y él tuviera que emitir su voto para aceptar o no los cambios, si no los va a entender. Dicho de otra forma, es la expresión clásica que se emplea en nuestro país en el sentido de que no estamos preparados para establecer ese tipo de estructuras. El pueblo es en general ignorante, desconocedor, entonces no tiene ningún sentido preguntarle, no saber ni qué contestar. Pero eso no justifica. Por supuesto que no, esa es una petición de principio y además es una falacia. ¿Por qué? Porque, como se lo dije a un queridísimo colega, ahora lo recuerdo, el día de mi examen de doctorado en Derecho, el 24 de noviembre de 1994, quien me hizo esa objeción a mi planteamiento sobre la conveniencia de crear la democracia directa semidirecta en nuestro país, y me dijo más o menos esos planteamientos, además de algunas otras preocupaciones que se expresan sobre la facilidad de manipular la voluntad ciudadana, sobre la manera como podría desvirtuarse el sentido y el contenido de esas modificaciones constitucionales a través de la propaganda y la publicidad, riesgos que sin duda existen y que en otro momento podríamos analizar, pero fundamentalmente recuerdo que cuando él me hizo esa objeción de que la gente no sabría qué contestar ante preguntas técnicas o complejas, como podrían ser inclusive las relacionadas con el control de la constitucionalidad, yo lo que le contesté, y lo sigo sosteniendo, es lo siguiente: si ese fuera el criterio para aceptar o rechazar la incorporación del referéndum y del plebiscito en nuestro país, y en general de la democracia semidirecta, entonces tendríamos que eliminar las elecciones en nuestro país. Porque bajo esa misma lógica, ¿qué va a entender la gente de ideologías? ¿Qué va a entender la gente de declaraciones de principios de los partidos? ¿Y cómo va a saber distinguir qué partido es más cercano a sus intereses y a sus proyectos como ser humano? Evidentemente, eso tampoco se puede demostrar, ni mucho menos se puede lograr. Entonces, ¿qué es lo que justifica tanto las elecciones, que al fin y al cabo es participación ciudadana en el origen del poder, como la democracia semidirecta, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación del mandato, pero concretamente a los que nos hemos dedicado el día de hoy? ¿Qué es lo que justifica su establecimiento? No que se tomen las mejores decisiones o las decisiones más sabias y más doctas. Ese no es el objetivo. El objetivo es que las decisiones que se tomen, cualesquiera que éstas sean, estén legitimadas. O sea, que quien tenga que decidir por la naturaleza de esas determinaciones sea el titular de la soberanía y no los órganos constituidos. Si no, tendríamos que decir, ¿para qué le preguntamos al pueblo quién lo debe gobernar? Mejor que los propios poderes públicos se pongan de acuerdo y digan quién debe suceder al actual gobernante en el poder. Al fin y al cabo la gente no entiende nada. Pues obviamente eso no es medianamente admisible. Ojalá que tuviéramos una sociedad ilustrada para que con mayor facilidad pudiera ejercer ese tipo de atribuciones. Pero independientemente de que lo tengamos o no, se trata de lograr niveles de legitimidad aceptables ante decisiones tan relevantes y fundamentales, relacionadas, por supuesto, con la Constitución del Estado. Hay otro tema muy importante que bueno, desde luego va a ser objeto del programa del doctorado, que es pues esa nueva tendencia que está surgiendo en todo el país de crear controles de constitucionalidad locales, es decir, que las entidades federativas están creando sistemas de control de constitucionalidad local. Sí. Lo dejamos como un tema pendiente para nuestro próximo programa, que es muy relevante porque tiene sí trascendencia hacia el conocimiento de lo que es control de la constitucionalidad. Por supuesto. Sí, será muy interesante abordarlo. Por el día de hoy vamos a dar por terminada esta audición y como lo dice el doctor Hernández Fonseca, la próxima emisión se va a tratar el tema del control de la constitucionalidad local. Gracias, buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011. Difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora otros temas culturales. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, le agradecemos su atención.